Muy bien, un saludo a todos. El día de hoy vamos a estar estudiando un poquito acerca de los métodos de demostración. Y pues tengo una pequeña pregunta acá para ustedes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mostrar y demostrar? ¿Qué dicen? Bien, supongamos que tenemos un niño y ese niño quiere enseñarnos un árbol. Y ese niño nos toma de la mano y pues nos conduce hacia el árbol. Entonces el niño nos está mostrando el árbol. Ahora nosotros podríamos demostrarle al niño por qué el árbol está ahí, por qué tiene ese color de hojas, entre otras cosas. Entonces hay una diferencia bastante significativa entre lo que es mostrar y demostrar. Lo que vamos a estudiar el día de hoy son algunos métodos de demostración. Así que veamos más o menos cómo están distribuidos los contenidos del día de hoy. Primero vamos a analizar el método deductivo, luego vamos a analizar el método inductivo. Dentro del método deductivo vamos a estar platicando un poquito de algunos conceptos y vamos a hacer algunos ejemplos, digamos, de algunos métodos en específico, como el método de implicación, ¿verdad? El método de contraposición y el método de reducción a lo absurdo. Vamos a hacer luego un ejercicio referente a lo que habíamos dejado la semana pasada. Luego vamos a analizar el método inductivo. Vamos a trabajar algunos conceptos para que quede claro. Y por último vamos a hacer un ejemplo con la suma gaussiana. Bien, ¿qué es en sí el método deductivo? Pues el método deductivo consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Realmente en este tipo de método demostrativo vamos de lo general a lo particular. Es decir, tenemos una serie de generalidades que consideramos como verdaderas y esas generalidades nos van a llevar a cosas particulares que necesariamente van a tener que ser verdaderas, partiendo de lo general a, a lo particular. Bien, empecemos entonces con algunos de los métodos eh, deductivos. Tenemos, por ejemplo, el método por implicación. Entonces, por implicación, pues tenemos una proposición que implica otra proposición. Es decir, de una proposición necesariamente me va a llevar o me va a conducir a otra proposición. Entonces, una proposición verdadera me lleva, me conlleva o me implica otra proposición que, que es verdadera. Entonces, veamos acá el siguiente como ejemplo. Eh, Vamos a demostrar que el opuesto aditivo es único. Entonces, con las siguientes proposiciones con sus respectivas implicaciones. Por ejemplo, acá tenemos que A más U es igual a cero, eso implica que U es igual a menos A. Acá estamos diciendo que para un elemento de un conjunto A existe un elemento de otro conjunto tal que si yo sumo esos dos elementos es igual a cero. Y de esto me lleva a que el único elemento acá de U para que pueda cumplirse esta condición es que esa U sea um, menos A, o que sea el contrario en signo de A para que esto se pueda cumplir. Ahora, lo que vamos a hacer es demostrarlo, ¿sí? Y vamos a empezar con definir lo siguiente. Acá tenemos eh,
Si yo necesito tener, digamos, un conjunto, un elemento del conjunto U para demostrarlo, entonces vamos a decir que A más U sub 1, que va a ser el elemento que vamos a tomar del conjunto U, tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Para que se cumpla. Pero yo puedo tomar cualquier otro elemento de ese conjunto y debería de cumplirlo. O al menos decir lo siguiente, que para el elemento del conjunto A, si yo le sumo otro elemento del conjunto U, que voy a llamar U sub 2, también tendría que ser igual a cero. Pero acá estamos diciendo que solo existe uno, un opuesto aditivo y que es único. Por lo tanto, la conclusión a la que tengo que llegar o a lo que tengo que demostrar es que este U sub 1 tiene que ser exactamente igual al U sub 2 para que se cumpla, porque solo hay un elemento único que al sumarle con A me va a dar cero. Entonces voy a demostrar que este elemento U sub 1 y el elemento U sub 2 tienen que ser iguales. Bien, entonces, ¿cómo quedaría esto? Vamos a empezar con el U sub 1 y por la propiedad del elemento neutro, ¿verdad? Yo sé que este U sub 1 es igual a U sub 1 más 0, porque el 0 es una propiedad que estoy usando acá y que esto no me está alterando mi U sub 1, que es uno de los elementos del conjunto U, que ya definí aquí, ¿verdad? Entonces, con esta propiedad yo digo que U sub 1 es igual a U sub 1 más 0. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que el U sub 1 es igual al U sub 1 y este 0 que teníamos acá yo lo puedo sustituir por este 0 que tenemos acá. Y ese 0 que está ahí es A más U2. Entonces, este A más U2 me lo voy a traer, como es equivalente a 0, me lo voy a traer hacia este 0 que está acá. Por lo tanto, mi nueva ecuación de U sub 1 sería U sub 1 es igual a U sub 1 más A más U sub 2, por sustitución, ¿no? Entonces ya tengo esta parte acá. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo, por la propiedad asociativa, digamos, este U sub 1 que tengo acá, lo puedo asociar con esta A y dejar fuera al U sub 2. Por lo tanto, me quedaría que U sub 1 es igual a U sub 1 más A y eso va a quedar sumado con el U sub 2. Recordemos que el A vendría a ser el elemento del conjunto A, ¿verdad? Entonces esto sería por propiedad asociativa, quedaría de esta forma. Y luego, por propiedad conmutativa, yo puedo ordenar el orden aquí de U sub 1 más A, yo lo puedo ordenar como A más U sub 1, ¿verdad? Por propiedad conmutativa de la suma. Y me quedaría que U sub 1 es igual a A más U sub 1 más U sub 2. Luego, este A más 1, A más U sub 1, si vemos acá, ese A más U sub 1 es igual a 0, según lo que yo ya tenía definido acá. Entonces voy a sustituir esto, este A más U sub 1, que es igual a 0, lo voy a sustituir acá. Por lo tanto, vengo acá a tener que U sub 1 es igual a 0, porque ahora sustituí este A más U sub 1 por 0, entonces ahora tengo 0, y más U sub 2, que era lo que tenía acá, ¿verdad? Entonces por sustitución, ¿verdad? Y finalmente llego a concluir que U sub 1, entonces, quitándole aquí esto todavía, ¿verdad? Esta menos A. Concluyo que U sub 1 tiene que ser igual a U sub 2 y si escojo otro número, todos los elementos tienen que ser iguales del conjunto U porque son únicos. Solo hay un elemento que va a poder, digámoslo así, eh, cumplir con esta condición de A más U igual a 0, ¿verdad? Es solo un elemento y ese elemento queda demostrado que es menos A o el contrario de A para que me dé 0 del conjunto U. Entonces, acá tendríamos, por el método de implicación, demostrado el opuesto aditivo es único.
Bien, vamos a hacer otro ejemplo por implicación em, y vamos a demostrar la ley de cancelación a la izquierda y lo vamos a hacer de la siguiente implicación. Yo tengo C más A igual a C más B y eso necesariamente me lleva a que A es igual a B. Entonces, es lo que vamos a demostrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como es por implicación y como es por la ley de la cancelación en la izquierda, entonces vamos a utilizar esta parte que está acá de la izquierda y nos vamos a guiar por esto y por implicación y por deducción vamos a tratar de llegar al A igual a B, ¿verdad? Entonces vamos a empezar acá con que C más A es igual a C más B. Vean que aquí solo estoy tomando la parte izquierda, porque yo voy a ir de la izquierda hacia la derecha. También podría demostrar de la derecha a la izquierda, pero lo que vamos a hacer ahora es demostrar la ley de cancelación a la izquierda, pero lo vamos a hacer desde el lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo vamos al lado derecho, ¿sí? Entonces tenemos ahora C más A igual a C más B. Esto es lo que vamos a empezar a trabajar para llegar al A igual a B. Muy bien, ¿cómo sigue esto entonces? ¿Cómo vamos con esto? Primero, es que vamos a usar la propiedad del elemento inverso de la suma. Es decir, que yo voy a agregar menos C, que es el inverso de la suma de C, y lo voy a agregar en ambos lados, ¿verdad? Ese va a ser nuestro primer paso. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Tratando de agrupar esta C con esta C. Así que, por la ley de la propiedad asociativa de la suma, yo voy a asociar esta menos C con esta C. Y voy a dejar el A aparte. Igual acá, este menos C más C los voy a asociar y me va a quedar como menos C más C más B. Entonces ya tengo asociado acá estos dos. Ahora, si recordamos un poquito, este menos C más C viene del el elemento neutro, ¿no? Porque yo sé que C más 0, más el elemento neutro, sigue siendo C, ¿verdad? Entonces yo puedo despejar acá, ¿verdad? Y tengo que C menos C es igual a 0, ¿no? Bien, entonces eso me lleva voy a borrar acá, me lleva a la propiedad del elemento neutro. Entonces, si yo aplico la propiedad del elemento neutro, acá menos C más C me va a quedar 0 con la propiedad del elemento neutro. Igual de este lado, menos C más C me va a quedar 0. Entonces, aplicando nuevamente la propiedad del elemento neutro, yo sé que 0 más A sigue siendo A y 0 más B sigue siendo B. Entonces, acá me queda que A es igual a B y estamos concluyendo la implicación, que sí, realmente esta proposición que está acá expresada necesariamente implica esta otra proposición que tenemos acá, que es A igual a B. Aquí está demostrado por implicación eh, esta ley de cancelación a la izquierda. Muy bien. Vamos entonces a al siguiente método, que es el método por contraposición. Y con este método, pues vamos a analizarlo eh, con la siguiente proposición o proposiciones o conjunto de proposiciones. Yo tengo acá que si A cuadrado es par, necesariamente A es par. Pues esto podemos demostrarlo de alguna forma, pero con el método por contraposición vamos a hacer lo contrario. Lo contrario de A y tenemos que llegar a una contrariedad.
Así lo vamos a demostrar. Por ejemplo, el método de contraposición dice que una proposición P implica a una proposición Q, entonces necesariamente se tiene que cumplir que la negación de esa proposición Q implica a la negación de la proposición P. Solo que estaba un poquito cambiado el orden, porque acá, digamos, vamos a enfocarnos en, en, en esta parte que tenemos acá, la negación de Q implica la negación de P, y lo vamos a definir primero. Vamos a decir que el antecedente es A cuadrado es par. Esa sería mi proposición P, el antecedente, y eso me lleva a un consecuente, ¿verdad? Que en este caso es la proposición Q. Si digamos tenemos A cuadrado es par, entonces el consecuente es que A es par, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a invertir aquí el orden. Vamos a empezar con la negación del consecuente y vamos a llegar a la negación del antecedente para ver si eso se cumple, ¿verdad? Entonces, empecemos. Si yo voy a negar el consecuente y el antecedente, entonces si A no es par, o sea, lo estoy negando, entonces necesariamente el cuadrado de A tiene que ser también impar, porque estoy digamos, en contraposición contra lo que se está estableciendo, que A cuadrado, para cualquier número, cualquier elemento de A, si lo elevo al cuadrado, ese resultado es par, ¿no? Entonces, si A no es par, entonces A cuadrado necesariamente, digamos, si A no es par, es decir, si A es impar, entonces A cuadrado debe ser impar, ¿verdad? Entonces veamos cómo lo podemos establecer. Primero vamos a hacer una función, una función de n, de A, perdón, con un valor de n. Y ese valor de n pertenece a los números reales, a los números enteros, y lo definimos de esta manera, tal que hay un valor de A, ¿verdad? Que es el que estamos buscando, que tiene que ser impar. Voy a hacer esta función n, 2n más 1, porque esta función me permite obtener un impar, siempre. Que si yo sustituyo un valor en n, cualquier valor, si lo multiplico por 2 y le sumo 1, eso siempre va a ser impar. Entonces aquí ya tengo mi función, o garantizo que mi A siempre es impar. Ahora lo que me falta es demostrar que si yo elevo esto al cuadrado, también va a seguir siendo impar. Entonces eso me lleva a lo siguiente. Entonces si yo esta A la elevo al cuadrado, me quedaría n más 1, pero también elevado al cuadrado. Si aplicamos un poquito el tema de productos notables, yo tengo el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces yo llegaría a 4n cuadrado más 4n más 1. Acá, factorizando un poquito, puedo resumirlo de la siguiente manera. 2 por 2n al cuadrado más 2n más 1. Y vean de que esta parte que está entre paréntesis, si sustituyo cualquier número, eso va a ser par. Y si lo multiplico por 2, me sigue dando par. Y si le sumo 1, eso va a ser impar. Entonces concluyo que para un impar, ¿verdad? Llego a impar. Entonces, si en algún momento yo tenía impar acá y hubiese llegado a par, entonces aquí hay como una falsedad, ¿no? Entonces no llegamos, pero estamos por el otro lado de la balanza, digámoslo así. Estamos, por un lado de la balanza decíamos de que un número par elevado al cuadrado da par, pero por el otro lado de la balanza, que es la contraposición, ¿verdad? Definimos un impar y lo elevamos al cuadrado y también llegamos a impar. Entonces no existe, digamos, una falsedad. Entonces, concluimos entonces que A cuadrado es impar. Entonces que A es impar, que era la negación de las proposiciones que teníamos acá arriba, que A cuadrado era par y que A, por lo tanto, era par, ¿verdad? Pero ahora demostramos que si es impar, pues nos va a quedar un impar. Por lo tanto, está en congruencia, la contraposición está en congruencia con la afirmación que se está haciendo acá arriba. Bien, entonces vamos a aplicar o a ejemplificar otro método deductivo que es el método por reducción
lo absurdo, ¿no? Y en este caso vamos a demostrar que el cero no tiene recíproco. Para este caso no existe para el cero un inverso, ¿verdad?, que pertenezca a los reales. Entonces vamos a definirlo acá como nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis principal es esta. Entonces yo voy a demostrar esto, pero lo voy a hacer por reducción al absurdo. Entonces empecemos. Empecemos recordando algunas propiedades. Por ejemplo, la propiedad del recíproco establece que si yo tengo un elemento o existe un elemento de x que multiplicado por un elemento de y, ¿verdad?, de un conjunto de números de x y un conjunto de números de y, que al multiplicarlos eso me da 1, ¿verdad? Esta y necesariamente tiene que ser 1 partido x para que esto se cumpla. Entonces, por lo tanto, esto sería x por 1 partido x. Es la única forma como se puede cumplir para el 1. Y esto me lleva a otra conclusión, que este 1 partido x lo puedo escribir como x a la menos 1. Por lo tanto, tenemos que x por x a la menos 1 es igual a 1. Entonces, esta es la propiedad del recíproco. Y tenemos que valernos también de la propiedad de la identidad de la multiplicación, que dice que todo número multiplicado por 0 siempre va a ser 0. Es decir, que x por 0 es igual a 0. Muy bien, entonces ahora vamos a plantear una hipótesis absurda. Por ejemplo, en la hipótesis nula, teníamos de que no existe un inverso para el cero que pertenezca a los reales. Entonces, en la hipótesis absurda yo voy a plantear lo siguiente, que sí existe. Voy a decir, por ejemplo, que 0 a la menos 1 es 1. Esa es mi hipótesis absurda. Y en este caso va a ser mi hipótesis alternativa, ¿verdad? Que es contraria a la nula, ¿verdad? Esta va a ser mi hipótesis alternativa o mi hipótesis absurda. Y vamos a trabajar con esto, ¿sí? Entonces veamos cómo quedaría acá. Por la propiedad del recíproco, si aplico la propiedad del recíproco que tengo acá arriba, ¿verdad? Que el inverso yo lo puedo escribir como 1 partido x para x menos 1. Entonces, para este 0 a la menos 1, siguiendo la propiedad del recíproco, yo lo podría escribir como 1 partido 0. Y eso tendría que ser igual a 1. Entonces, aquí ya vamos. Ahora, por la propiedad asociativa de la multiplicación, digamos, yo puedo multiplicar por 0 ambos lados de la ecuación, ¿verdad? O simplemente acá este 0 que está dividiendo lo paso a multiplicar y yo tengo que 1 es igual a 0 por 1. Ahora, este 0 por 1 voy a aplicar la propiedad de la identidad, porque me dice que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces este 0 por 1 debería darme 0. Entonces voy a aplicar esa propiedad al 0 por 1. Entonces acá llego por la propiedad de la identidad, ¿verdad? Que este 0 por 1 es 0. Entonces me queda 1 igual a 0. Entonces aquí lo tengo. 1 igual a 0. Pero acá llegamos a un absurdo porque 1 no es igual a 0. Entonces como 1 no es igual a 0, se rechaza o se debe rechazar la hipótesis absurda o la alternativa y se debe aceptar a la hipótesis nula. La hipótesis nula era la correcta porque nos está diciendo de que no existe ningún número, perdón, no existe el elemento 0 que elevado o su inverso pertenezca a los reales. Entonces aquí queda demostrado con este absurdo que llegamos acá, que 1 no puede ser igual a 0. Y ese sería el método por reducción a lo absurdo, ¿verdad? Bien, entonces, según la tarea que teníamos la semana pasada, vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan eh, colocar acá, digamos, establezca la relación entre el método de demostración y su representación proposicional. Y deben de colocar el número que corresponde a la derecha de la expresión simbólica. Vamos a tener un tiempo para que puedan resolver esto y luego lo comentamos. Muy bien, para los que terminaron, las respuestas son las siguientes.
Este número uno, el razonamiento directo, ya lo podemos establecer acá. Acá no se ve. Vamos a ver. Esta sería, perdón, el razonamiento directo sería este P implica Q y a P entonces Q. Entonces aquí tendríamos el uno, ¿verdad? Este número 2 de contraejemplo es esta que está acá. Entonces tenemos el número 2 acá. Luego, la número 3, definición de condicional, pues ya lo vimos en el inicio de la presentación, sería esta, ¿verdad? 3 está por acá. Luego tenemos la número 4, contraposición, ¿verdad? Que sería esta, ¿verdad? La negación de cada una de las proposiciones. Esta sería la número 4. Y esta, la contradicción sería esta número 5, ¿verdad? Vamos a poner acá, número 5 acá. Muy bien, eso era como una parte para que practicaran y repasaran la tarea que se les dejó la semana pasada. Muy bien, continuemos ahora con el método inductivo. En este método, pues es aquel que mediante algunas premisas pretende proporcionar fundamentos para llegar a una conclusión. Y la estructura que usualmente se maneja es ir de lo particular a lo general. Recuérdense que en el método deductivo íbamos de lo general, de verdades generales a una verdad particular. Ahora vamos de una particularidad y tenemos que llegar a una generalidad. Y aquí es donde se complica un poquito porque es un poco más difícil, pero no imposible, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con los siguientes pasos para demostrar, digamos, la inducción matemática. El primer paso que vamos a ver es la base de la inducción. Después que yo tengo mi generalidad o mi fórmula, yo lo voy a sustituir por el número uno para demostrar que sí funciona. En principio, ¿no? Con el número uno. Si no funciona con el número uno, de entrada ya está mal eh, esa generalidad o esa fórmula. Entonces, ese es el primer paso que vamos a aplicar. Sustituir el número uno y conocer si funciona con el número uno. Luego vamos a establecer una hipótesis de inducción. Es decir, que si ya funcionó para el número uno, vamos a suponer que es cierto que funciona también para otro valor. Y luego vamos a plantear una hipótesis que demuestre que funciona para eh, el siguiente de ese valor que estamos suponiendo. Es decir, que si seleccionamos un valor de n, ¿verdad? Cualquier número, lo planteamos como una suposición, la fórmula debe funcionar también para un n más 1 y demostrarlo, ¿no? Entonces, veamos acá. Luego establecemos si eso coincide con la fórmula general. Si nosotros planteamos, digamos, tenemos nuestra inducción y la queremos demostrar, vamos a trabajar un número n, ¿verdad? Como suposición y luego planteamos una hipótesis para demostrar el siguiente de ese número. Y si llegamos a la fórmula, quiere decir que es correcta la inducción, y si no llegamos, quiere decir de que la inducción es incorrecta. Entonces, todo esto quedaría más claro con el siguiente ejemplo. Vamos a demostrar la suma de Gauss. Gauss dice que si sumamos 1 más 2 más 3, así hasta n, lo podemos resumir como n por n más 1 y dividido 2. Es lo que dice Gauss. Y pues vamos a demostrar si esto es correcto o esto es falso. Y lo vamos a hacer por el método de inducción. Primero dijimos que tenemos que comprobamos que se cumple para n igual a 1. Entonces, este 1 que está acá lo vamos a sustituir en la fórmula y vamos a ver si coincide con el primer elemento, que en este caso sería 1, ¿no? Entonces, si sustituimos 1, ¿cómo nos quedaría? 1 por 1 más 1 dividido 2. O sea, nos quedaría así. 1 por 1 más 1 y todo eso dividido 2.
y vean que 1 más 1 es 2, 2 dividido 2 es 1 y 1 por 1 es 1, entonces se cumple. Entonces, el primer paso se cumple acá, ¿verdad? Vamos al segundo paso. En el segundo paso vamos a establecer eh, la misma fórmula, solo que la vamos a establecer para un número cualquiera. En este caso yo le voy a llamar a un elemento de n que le voy a llamar k. Entonces, por ejemplo, acá tengo 1 más 2 más 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a ese valor de n, que en este caso le voy a llamar k. Y eso, al sustituirlo en la fórmula, me tendría que quedar que es igual a k por k más 1 dividido 2, porque ahora estoy utilizando un valor k. Recuerden que n es la fórmula general, ¿verdad? Pero ahora k lo voy a llamar como un número particular que estoy escogiendo, ¿verdad? 1 más 2 más 3 más k, y eso tiene que ser igual a la fórmula, solo que ahora la fórmula me cambia, ¿verdad? Ya no es n por n más 1 dividido 2, sino que va a ser k por k más 1 dividido 2. Entonces aquí estoy estableciendo, digámoslo así, esta hipótesis de que esto se va a cumplir. Y no solo se tiene que cumplir para esto, habíamos dicho en el paso 2 que también tiene que cumplirse para el siguiente número de este k que escogimos. Entonces, si vamos al siguiente número, establecemos la hipótesis para el siguiente número después de n, ¿verdad? Del que escogimos, entonces sería k más 1. ¿Cómo quedaría esto entonces? Entonces quedaría el 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta el k. Quiero ver si lo puedo remarcar acá. Nos quedaría hasta acá, ¿verdad? Hasta acá. 1 más 2 más 3 más hasta acá. Y luego tiene que seguir el k más 1. Por eso aquí el número que continúa es el k más 1, ¿verdad? Y eso tiene que cumplir con la fórmula. Acá está un poquito desfasado, pero ahora, en vez de sustituir, digamos yo acá la k, tengo que sustituir el último número que ahora es k más 1. Entonces, k más 1, y luego seguí acá, otra vez k más 1, y más 1, y dividido 2. Entonces, esta sería la hipótesis que tengo que demostrar. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es operar un poquito. Vean que k más 1 me da k más 2, ¿verdad? K más 2, y el k más 1 que tengo acá, el k más 1 que tengo acá, me sigue quedando como k más 1. K más 1, k más 2 dividido 2. Entonces, toda esta parte que está aquí tiene que ser igual a toda esta parte que está acá. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar por la izquierda, ¿verdad? Esta parte que está acá, y tengo que llegar necesariamente al k más 1 por k más 2 y todo eso dividido 2. Si llego, entonces la inducción es correcta. Si no llego, la inducción es incorrecta. Entonces veamos cómo quedaría acá. Vean que tengo el 1 más 2 más 3 más k y más k más 1. Esta es la parte que voy a analizar. Y esta parte tengo que llegar a lo mismo que está del lado derecho. Entonces, ¿cómo quedaría? Vean, este 1 más 2 más 3 hasta acá, ¿verdad? Esta parte que yo tengo acá, esta parte que yo tengo hasta acá, esa ya la tengo reflejada. Porque es esto que está aquí, miren, aquí arriba. 1 más 2 más 3 más k igual a k por k más 1 dividido 2. Entonces, en vez de esto, voy a sustituir este k por k más 1 dividido 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, esta parte que está acá, me quedaría como k por k más 1 dividido 2 más k más 1, que es lo que me sobró acá, ¿no? Es lo que me sobró acá. K más 1, más k más 1. Y eso tendría que ser igual al k más 1 por k más 2 dividido 2. Veamos cómo quedaría. Si yo sumo, por ejemplo, esta expresión con esta que está acá, vamos a agregarle un 2 acá, un 2 dividido 2. 2 dividido 2. Ay, perdón. Porque yo sé que 2 dividido 2 no me altera la expresión. 2 dividido 2 es 1 y 1 por k más 1 sigue siendo k más 1. Entonces ahora vamos a sacar el denominador acá. Como tengo un 2 acá, si yo sumo 2 con 2, eso me va a quedar acá 2, ¿verdad? Y si sumo lo de arriba, vean que tengo k más 1 con k más 1 en factor común. Entonces me queda el k más 1 acá.
Y este 2 que está acá con el K, me queda K más 2. Entonces, K más 1 por K más 2, aquí estaríamos demostrando, ¿verdad? Aquí estaríamos demostrando que esto es exactamente la parte, esta que está acá. Esto que está acá, lo estamos demostrando acá. Vean, K más 1, veamos si está bien, K más 1 por K más 1 por K más 1 más 2, ¿verdad? Aquí habíamos sumado el 1, mejor dicho, si lo podemos traer de acá, de esta, ¿verdad? A esta, aquí está más claro, porque ya sumamos el 1 con el 1, ¿verdad? Entonces, K más 1 más K más 2 dividido 2, vean que llegamos a lo mismo, K más 1 por K más 2 dividido 2 es igual, o sea que demostramos por inducción, ¿verdad? Que sí se cumple. Entonces, eso nos lleva a la conclusión, se concluye que la hipótesis para cualquier valor de n es verdadera y la propuesta que hace Gauss, o la propuesta gaussiana, por lo tanto es verdadera. Entonces, esa sería la demostración por inducción matemática de esta fórmula general, ¿verdad? De una particularidad ir a una generalidad. Muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Concluimos entonces que los métodos de demostración brindan razones por las cuales podemos afirmar un axioma matemático como verdadero. Tenemos también que existen dos métodos de demostración, a saber el deductivo y el inductivo, y cada uno de estos tiene sus propios métodos. Y finalmente, las propiedades y los axiomas matemáticos son herramientas que nos ayudan o nos permiten construir las bases para la demostración, y por eso es necesario que aprendamos bien todas estas propiedades y estos axiomas para poder hacer las demostraciones. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos en una próxima clase. Feliz día.